El cardenal Cisneros. Pocas figuras en la historia de España son tan complejas, tan llenas de contradicciones. Fue un hombre que, de alguna manera, contenía a muchos hombres a la vez. Y su legado, sigue dando que hablar siglos después. Fijaos en esta frase del dramaturgo Henry de Monterland, porque creo que da en el clavo. Hay tantos hombres en vos. No habla de una sola persona, sino de muchas, a menudo en conflicto unas con otras. Esa es la esencia de Cisneros. Y claro, aquí surge la gran pregunta, ¿no? ¿Cómo es posible que un mismo hombre sea un fraile que viste con harapos, un político que controla un reino entero y encima un general que lidera ejércitos? ¿Cómo se come eso? Vamos a intentar desentrañarlo. Para entender a este personaje tan poliédrico, vamos a hacer un recorrido. Primero veremos esas contradicciones. Luego, su viaje de fraile con ambiciones a hombre de Estado. Nos meteremos de lleno en la crisis moral de la conquista de América, el plan tan radical que se le ocurrió, y para terminar veremos qué nos queda hoy de su complicado legado. A ver, para entender al Cisneros que movía los hilos del poder, primero tenemos que viajar al pasado, a un hombre muy distinto. Su historia no empieza en palacio, ni mucho menos. Empieza con una transformación personal que lo cambió todo. Es que el cambio es brutal. Antes de 1484 teníamos a Gonzalo de Cisneros, un clérigo ambicioso de los que quieren hacer carrera a toda costa. Su obsesión por conseguir un cargo importante le llevó a chocar con un arzobispo y acabó en la cárcel. Poca broma. Pero al salir algo se rompe, o se arregla, según se mire. En 1484 renuncia a todo. Se mete en un convento franciscano de los de vida austera y se cambia el nombre a Francisco. Un borrón y cuenta nueva en toda regla. Y ahora viene lo curioso. Cómo este fraile, que en teoría ha renunciado al mundo, acaba convirtiéndose en la persona más poderosa de España. Pues el mundo, fue a buscarle a él. Y ojo a este dato que es increíble. Su vida pública empieza a los 60 años. 60. La reina Isabel la Católica lo elige como confesor, que en esa época era más bien un consejero político de altísimo nivel. Y lo más fuerte es que cuentan que él no quería, que se resistió, pero tuvo que aceptar. Esta frase lo define a la perfección. Porque sí, era un hombre de iglesia, pero no le hacía ascos al poder terrenal, al conflicto. Vamos, que no era el típico clérigo encerrado en sus libros. Le iba la marcha, le gustaba el olor a pólvora. Y el poder que acumuló fue inmenso. Pensemos, fue regente de Castilla 2 veces, salvando al reino del caos en momentos muy delicados. Le metió mano a la corrupción en la iglesia con una reforma durísima. Y como si fuera poco, financió de su propio bolsillo y lideró personalmente la conquista de Orán, un auténtico príncipe del Renacimiento. Pero, y aquí está la contradicción, debajo de toda esa púrpura de cardenal, seguía llevando el hábito raído de franciscano. Pero su mayor reto, el que de verdad pondría a prueba su carácter, no estaba en las intrigas de la corte ni en los campos de batalla de África. Estaba a miles de kilómetros al otro lado del Atlántico. La cosa se complicó muy rápido. Tras la llegada de Colón, Cisneros envió a gente de su orden, los franciscanos. Pero en 1509 llegaron los dominicos, que venían con otras ideas. Y solo 2 años después, en 1511, uno de ellos, Fray Antonio de Montesinos, se subió al púlpito en la isla de la Española y soltó una bomba, un sermón denunciando sin piedad los abusos de los colonos. El escándalo fue monumental. Y aquí Cisneros se encontró en medio de un fuego cruzado. Por un lado, su propia orden, los franciscanos, que según sus críticos se habían acomodado y miraban para otro lado. Y por el otro, los dominicos, recién llegados y con un espíritu reformista radical, que decían que el sistema de la encomienda era directamente un pecado mortal. La tensión era máxima. Ante este panorama, con noticias terribles llegando desde el otro lado del mundo, Cisneros, que para entonces ya era regente de Castilla, hizo algo que nadie se esperaba. Y este es el punto clave de toda esta historia. Cuando Montesinos y otro personaje fundamental, Bartolomé de las Casas, cruzaron el océano para denunciar lo que pasaba, Cisneros no les dio la espalda. Hizo todo lo contrario, los escuchó y llevó el asunto a lo más alto de la corte. De todos esos debates surgió una idea que, ojo, era revolucionaria para la época. Frente a la teoría de que algunos pueblos eran esclavos por naturaleza, los teólogos españoles plantearon que los indígenas eran iguales en esencia. Se les consideró una minoría cultural circunstancial. ¿Qué quiere decir esto? Pues que no eran inferiores, sino que, como no conocían el cristianismo, se les veía como menores de edad que necesitaban protección. Es una idea paternalista, claro, pero rompía de raíz con la justificación de la esclavitud por inferioridad natural. Partiendo de esa base, Cisneros y las Casas montaron un plan que hoy nos parecería casi de ciencia ficción.
Nombraron a las casas protector universal de los indios. Enviaron a otra orden, los jerónimos, que eran neutrales, para que gobernaran e investigaran sobre el terreno. Y lo más fuerte, Cisneros usó su poder para quitarle sus indios encomendados a peces gordos de la corte, gente muy poderosa. Pero el gran experimento fracasó. Así de claro. A pesar de todo el poder de Cisneros, de todas las buenas intenciones, el plan no funcionó. Los frailes que envió una vez allí se dejaron influir por los intereses de los colonos. Las reformas se quedaron en papel mojado y la opresión continuó. Entonces, si el plan estrella de Cisneros fue un fracaso, ¿qué nos queda de todo esto? ¿Cuál es su verdadero legado en un asunto tan importante? Pues su legado, más que en los resultados, está en haber iniciado el debate. Al escuchar a los críticos, al forzar a que todo un imperio se sentara a discutir sobre la moralidad de sus actos, Cisneros sentó un precedente único. Las primeras semillas de lo que hoy llamamos derechos humanos se plantaron en aquellas discusiones. Y esta es quizá la idea más potente de todas. Gracias a figuras como Cisneros, España fue el único imperio de la época que se paró en seco durante décadas para preguntarse si lo que estaba haciendo estaba bien, para debatir sobre la humanidad de los pueblos conquistados. Quizá no haya una forma mejor de resumir esta herencia tan compleja que con estos versos de Borges. Una España que es madre de espadas, ¿sí? Pero también de ríos y de debates que multiplicaron generaciones de ideas sobre la justicia. Una historia, como la vida del propio Cisneros, llena de luces y sombras, incesante y fatal.